¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso en el que vamos a construir una tienda en línea. A partir de hoy vamos a trabajar con la parte de la autenticación. El primer paso que necesitamos para poder trabajar con la autenticación es una base de datos. Vamos a venir aquí a .m, que es el archivo que por default Laravel utiliza para definir la forma en cómo se va a conectar con la base de datos. Es un poco confuso porque además aquí en la configuración tenemos un archivo de configuración para la base de datos donde también puedes configurar los datos. Pero por default va a agarrar este archivo de variables de entorno. La práctica es que este archivo no se encuentre igual en producción que en desarrollo, y además que no lo coloques en los repositorios donde vayas a compartir el proyecto. No solo por cuestiones de seguridad, de que no se vaya a filtrar la contraseña de tu base de datos, sino también porque normalmente las configuraciones varían entre miembros del equipo. Entonces si tu password, por ejemplo, es código facilito 1234 y el del compañero es cocodrilo 123, bueno, para que no choquen, esto se debe de mantener fuera de los datos que se comparten, ¿ok? Entonces vamos aquí a colocar los valores por default de la base de datos que viene con SAM, que sería utilizar la base de datos. Ahorita lo vamos a nombrar, el username va a ser root y el password lo vamos a dejar vacío. Para la base de datos voy a utilizar products course, ¿ok? Tú le puedes poner el nombre que tú quieras a la base de datos. Ahora, las migraciones o el migrador de Laravel no va a crear la base de datos. Ese es un trabajo que nos toca hacer a nosotros. Entonces vamos a venirnos acá, vamos a venir a localhost, diagonal, y vamos a venir aquí a phpMyAdmin. Una vez estando en phpMyAdmin, vamos a venir aquí a la sección de base de datos. Vamos a crear una base de datos. Voy a copiar y pegar para que sepan que es exactamente igual, o sea, tienen que coincidir estos dos valores. Vamos a darle crear y listo. Por ahora ya tenemos nuestra base de datos. Una forma de corroborar que nuestra base de datos está funcionando como nosotros esperamos es ejecutar las migraciones. Vamos a estar utilizando el driver o el módulo que por default Laravel trae para autenticación. Hay algunas cosas que este módulo necesita para funcionar y son, en primer lugar, dos tablas. Password resets para cuando quieres recuperar tu contraseña, y users, ¿ok? Ahora, en la parte de usuarios es muy importante que, por ejemplo, tengamos un remember token, un password y bueno, entonces de tal manera que estos dos archivos lo que van a hacer es modificar de cierta manera nuestra base de datos. Si se pueden dar cuenta, es muy explícito. Lo que va a hacer es crear una tabla users con estos campos de acá. Este ID es el identificador único de nuestra tabla, es incremental, tenemos un nombre, tenemos un correo que tiene que ser único, no puede haber dos correos duplicados en nuestra tabla. Tenemos un string password, un remember token que, como les digo, es un tipo especial que Laravel crea, que entre otras cosas, por ejemplo, puede ser nulo o puede tener valor. Entonces por eso aquí lo está ejecutando con el método remember token, para darle esas características que el módulo de autenticación necesita. Y por último tenemos estos timestamps, que lo que van a hacer es crear dos campos, uno que se llama created@, que va a guardar la fecha y hora de creación del registro, y updated@, que va a guardar la última vez en la que se actualizó el registro, ¿ok? Entonces siempre cuando estemos utilizando el ORM de Laravel hay que tener un valor incremental ID. Se puede configurar, pero siempre es recomendable ir con el default, y un par de campos donde se guarden la fecha de creación y la fecha de actualización. Si nos vamos a la segunda migración, vemos que es lo mismo. Crea una tabla password resets con un email, con un token y un timestamp created@, que puede ser nulo, ¿sale? Entonces aquí no crea updated@ y aquí no crea un ID incremental. Más bien los index los coloca en el email y en el token. Vamos a venir aquí a la terminal. Vamos a movernos a la carpeta. Recuerden que ustedes lo que pueden hacer es arrastrar la carpeta a la terminal. O sea, primero colocarse buscar la carpeta de su proyecto, arrastrarla y luego darle enter. Entonces yo ya aquí me encuentro en la carpeta del proyecto y vamos a ejecutar php artisan, que es esta utilería que viene aquí.
que tiene que nos permite ejecutar varios comandos. Entonces vamos a darle PHP Artisan, vamos a darle migrate. Y esto lo que va a hacer es ejecutar todos los archivos que no se hayan migrado previamente y que estén dentro de la carpeta de migration. Vamos a ver, dice que la base de datos no fue seleccionada, que creemos la tabla migrations. Este error me está dando porque no había guardado bien mi archivo .em, entonces probablemente a ustedes les funcionó bien. El error indicaba que no había una base de datos seleccionada o que la base de datos que habíamos colocado acá no existía. Esos dos errores pueden pasar, pero bueno, porque hay que recordar que Artisan y el migrador no crea la base de datos. Como lo hicimos nosotros, la tenemos que crear manualmente. Vamos a venir aquí a Products Course. Vamos a ver que nos creó las dos tablas de las migraciones, users, con los campos que habíamos visto, ID, nombre, email, password, remember token, created at y updated at. Lo mismo password resets con los campos que se habían especificado en el archivo de migración. Y la otra tabla que nos creó es esta tabla migrations. Esta tabla migrations tiene dos campos, el nombre de la migración y si fue migrada o no, ¿sale? Entonces, todos los archivos que se encuentran dentro de esta tabla ya no se vuelven a ejecutar. Entonces vamos a ver que le voy a volver a dar migrate y me dice que ya no hay nada que migrar, porque en esta tabla se lleva un registro de qué archivos ya fueron ejecutados dentro de las migraciones, de tal manera que no se dupliquen. Ahora, esto valida nuestra configuración de la base de datos. Ya estamos listos para continuar.